Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este aniversario de la Federación Argentina de Cosmetólogos y Esteticistas. Y vamos a tocar un tema muy importante, porque de ahí nacen todos los problemas, que es qué importancia tiene la microcirculación en la patología fibrodermatosclerosis. Así que vamos a compartir pantalla. Entonces, el tema es la microcirculación, la importancia en el conocimiento para el tratamiento de la celulitis. Para hablar de la microcirculación tenemos que primero tener entendido qué es la microcirculación. Y para saber qué es la microcirculación, tenemos este pequeño esquema, donde tenemos lo que primero se llamó microregión de Komen, que era el capilar arterial, la arteriola, el capilar arterial, la vénula, el capilar venoso, el capilar linfático, y nosotros le agregamos un elemento que nunca estuvo presente, y nunca lo nombraron, que es el filum terminalis, que es este nerviecito que se incorpora a este nivel y que actúa a nivel de este sector, dándole los efectos simpáticos y parasimpáticos a todos estos elementos que hemos dicho. Pasa el tiempo y se empieza a conocer qué importancia tiene el espacio intersticial, que es esto que está acá, que es donde se inserta, donde está enterrado ese pequeño artefacto microcirculatorio. ¿Por qué es importante? Porque ustedes ya acá están viendo algo muy interesante. El sistema vascular es un sistema cerrado, como vamos a ver. Sale del ventrículo izquierdo, llega aquí, se anastomosa con los capilares venosos, sube por la vénula y se va a la aurícula derecha. Mientras que el capilar linfático, fíjense ustedes que es un sistema abierto. El sistema linfático está abierto a nivel del espacio intersticial, en posición de dedo de guante. Y es donde ahí ustedes tienen que trabajar. Y es importante, ¿por qué? Porque este elemento está agarrado, como vamos a ver, insertado, anclado al espacio intersticial por unas microfibrillas. Esas microfibrillas son las que van a actuar cuando ustedes hagan distintos tipos de terapia. Cuando ahora vamos a hablar y van a ver ustedes que siempre hablamos de lo que es endovascular y lo que es extravascular. La sangre llega por la arteriola y llega a los capilares, una gran presión hidrostática y una gran presión oncótica. ¿Esto qué significa? Que tiene mucha presión de agua, mucha agua, y mucha presión de proteína de alto y de bajo peso molecular. Llega al espacio intersticial. Este espacio intersticial puede ser en cualquier sector del organismo, desde los miembros inferiores, miembros superiores, cara y cuello, abdomen, mama, en cualquier lado puede estar este sistema. Llega al espacio intersticial y, lógicamente, estas células se tienen que alimentar, y se alimenta a través de estos elementos. Llega con mucho oxígeno fluido. Entonces empieza a salir proteínas en el espacio intersticial, salen las proteínas, salen las proteínas, salen las proteínas. Con cada molécula de proteína salen 2 moléculas de agua. Y acá se provoca toda la digestión, todos los elementos que se digieren a este nivel. Se digieren, se absorben, se metabolizan, la célula toma la energía, toma el oxígeno, y la sangre pasa al capilar venoso. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar con poca presión hidrostática y con poca presión oncótica. Cuando llega el capilar venoso a este nivel, que se hace todo ese intercambio gaseoso y energético e hídrico a este nivel, ¿qué va a pasar? Las proteínas de bajo peso molecular van a ingresar a la vena para volver a hacer el circuito que corresponde. Junto con cada proteína de bajo peso molecular van a entrar 2 moléculas de agua. Y ahí se van a ir circulando hacia el corazón para nuevamente esa sangre que es carbooxigenada, o sea que tiene anhídrido carbónico, dióxido de carbono, esa sangre se vuelve a oxigenar a nivel de la circulación menor, como vamos a ver ahora más adelante. Ustedes van a ver que cuando llega primero pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, de ahí pasa a la circulación menor, pasa a los pulmones, ahí se oxigena, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y nuevamente comenzamos este camino. Pero queda en el espacio intersticial un elemento muy importante, y ese elemento que es, que dan las proteínas de alto peso molecular, que en última instancia son las proteínas que tienen que ser compatibles con la vida. Esas proteínas de alto peso molecular tienen que ser absorbidas por el sistema linfático. El sistema linfático, además de absorber las proteínas de alto peso molecular, va a absorber 2 moléculas de agua por cada molécula de proteína. Pero como dijimos, que acá se provoca un fenómeno metabólico, y la célula excreta, va a haber detritos celulares, va a haber bacterias, va a haber elementos que quedan en el espacio intersticial
y que no son realmente positivos, sino que son tóxicos. Y por eso se va a introducir, el sistema linfático va a tomar esos elementos para llevarlo a la circulación general y depurar esa linfa que va absorbiendo a este nivel. Eso va a pasar en el ámbito microcirculatorio. En el espacio extravascular, que es un espacio intersticial, vamos a tener unas células muy importantes que se llaman macrófagos. Esos macrófagos son células fundamentales. ¿Por qué? Porque esos macrófagos lo que hacen es actuar cuando las proteínas de alto molecular quedan en el espacio intersticial, y de esa manera, al actuar de esa manera, hacen que esas proteínas sean digeridas. En este esquema que ustedes ven acá, lo ven al sistema linfático, cómo se pone en posición de dedo de guante a nivel del espacio intersticial. Fíjense. Entonces, ¿qué va a pasar a este nivel? ¿Qué va a pasar a este nivel? Cuando yo tengo gran cantidad de proteínas, esto está anclado, como ustedes ven, y vamos a ver más adelante, por estas microfibrillas al espacio intersticial. Cuando hay proteínas de alto peso molecular en el espacio intersticial, va a haber agua, mucha cantidad de agua con respecto a la expresión vascular linfática, detritos celulares, va a haber bacterias, se empieza a segregar sustancias como la serotonina y la histamina, y otras sustancias que hacen que hay algunas microfibrillas que se contraen y otras microfibrillas se relajan. Entonces, el capilar linfático, que tiene la característica que las células no están pegadas, sino que están adosadas entre sí, se abren estas compuertas y por aquí entran las proteínas de alto peso molecular, entra el agua, entran los detritos celulares y entran todos los elementos por diferencia de presión. Cuando desaparecen esas sustancias a este nivel, cuando desaparecen esas sustancias, nuevamente estas células se cierran unas con otras, ¿no? Y se adosan. Y adentro queda una sustancia que todavía no es linfa. ¿Por qué no es linfa? Porque está muy diluida, tiene mucha cantidad de agua. Y al tener mucha cantidad de agua, no provoca la contracción de la linfagión. Entonces tiene que haber un intercambio de membrana, o sea, un intercambio de membrana significa que esto está todo cerrado, y que como acá hay poca presión hidrostática y acá hay mucha presión hidrostática de agua, empieza a salir agua de adentro del vaso linfático hacia afuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nivela la presión hidrostática endovascular con la presión hidrostática extravascular. Y ese es el momento que el vaso linfático se contrae, el linfangión se contrae y hacia el linfangión superior. Ustedes me preguntarán los detritos celulares, ¿qué va a pasar con esto? Y con esto va a pasar que ustedes saben que cuando termina cada corriente linfática hay ganglios. Fíjense ustedes que donde termina la corriente linfática, y a medida que nos vamos acercando hacia el corazón, hacia la desembocadura del conducto torácico en el ángulo fibro-subclavio, cada vez hay más ganglios. Tenemos más ganglios en la región inguinal, más ganglios en la axila, más ganglios en el mediastino, más ganglios en los ganglios lumboaórticos, en los ganglios ilíacos. ¿Por qué? Porque esos ganglios tienen la necesidad de filtrar la linfa que llega para entregarle a la corriente que le sigue una linfa pura. ¿Y qué hacen esos ganglios? Esos ganglios depuran la linfa. O sea, toman los detritos celulares, toman la bacteria, toman todos esos elementos que son tóxicos y que nos sirven para la vida cotidiana nuestra. Los digieren, los eliminan por la vía venosa y los eliminan por orina o por materia fecal. Ustedes ven en este dibujo que ustedes tienen acá, miren ustedes, acá está el corazón, acá está la parte, vendría a ser la parte ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta mismo, la aorta de acá. Y miren ustedes, acá tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior. Acá ven la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y ustedes ven cómo la sangre sale de la aurícula, sale del ventrículo izquierdo, va avanzando por las arterias, llega aquí, hay un ganglio, llega al confluente microcirculatorio, se hace todo ese intercambio que hablábamos recién, todo ese intercambio, y vuelve por la vena, y ustedes fíjense que por la vena puede volver por la cava superior o por la cava inferior. De ahí pasa la circulación a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, de ahí va por la arteria pulmonar, pasa a la parte pulmonar, a la zona de donde se oxigena nuevamente la sangre, y de ahí pasa a la aurícula izquierda, y de ahí pasa nuevamente al ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta, y de ahí otra vez tenemos la misma circulación. Ustedes ven
es un fenómeno cerrado, o sea, nunca la sangre tiene que estar fuera. Cuando los glóbulos rojos se desparraman y salen fuera de este sistema, ¿qué va a pasar? Empieza a haber distintas lesiones a nivel microcirculatorio. Pero ustedes fíjense como el sistema linfático, como lo mostramos, que está en posición de dedo de guante en la microcirculación, va directamente, pasa por los ganglios, vamos a hablar del miembro inferior, pasa por los ganglios inguinales, los ganglios ilíacos, los ganglios lumboaórticos, va ascendiendo a nivel debajo del diafragma, se transforma en el conducto torácico. El conducto torácico sigue ascendiendo por el confluente, por el espacio interácico aórtico a nivel del tórax, y llega nuevamente ¿a dónde? Al confluente yuglo-subclavio isquial, donde vuelca toda su linfa. ¿Hacia dónde? La vuelca hacia la circulación general. Eso es a nivel izquierdo. A nivel derecho tenemos el conducto linfático derecho, que va a drenar fundamentalmente el miembro superior derecho y la parte derecha de cabeza y cuello. Pero también van a la circulación general porque desembocan en la vena, en el confluente yuglo-subclavio derecho, no el conducto torácico. Este esquema, para que ustedes vean lo que hablábamos recién, aquí se origina el sistema linfático. Y acá tenemos el linfático inicial, que se transforman en corrientes linfáticas, van ascendiendo, y tenemos los primeros grupos ganglionares, que hacen la purificación de la linfa y permiten solamente el pasaje de ¿qué? El pasaje de la proteína de alto peso molecular y del agua. Va ascendiendo y fíjense que cada vez es más grande porque cada vez tengo más vasos, más ganglios linfáticos. Y acá se forma el conducto torácico con los colectores, con los troncos lumbares derecho e izquierdo. Acá ven el conducto torácico cómo va a ir a drenar al confluente yuglo-subclavio. Y acá tenemos el conducto torácico derecho, como hablábamos recién, no es un conducto torácico, sino que es la vena linfática derecha. Esto es un preparado anatómico que me regaló a mí el doctor Asani. El doctor Asani es un anatomista, es un hombre que ya está muy grande, italiano, que él trabaja en microcirculación. Yo hago macrocirculación linfática, hace microcirculación. Y ustedes fíjense, él inyecta látex, y esto que ustedes ven acá es la arteriola. Y ustedes ven acá la arteriola, ¿no? Y todo esto blanco que está acá es la red linfática. Si ustedes fíjense qué importante que es la red linfática. Qué importante que es la red linfática. Y cómo tenemos que cuidarnos. ¿Y qué pasa con el sistema linfático? El sistema linfático tiene dos funciones fundamentales. Una función inmunológica, que es la secreción de linfocitos T, linfocitos L, que ustedes ahora habrán escuchado hablar un montón con el tema de la pandemia, de lo que estamos tratando de buscar que se segreguen linfocitos T para hacer la inmunidad a nivel general, pero lo que nos afecta a nosotros es la parte circulatoria. Y la parte circulatoria está dada fundamentalmente por lo que venimos hablando hasta recién. Y la parte circulatoria aparece a nivel de esto. Como yo acá les muestro un esquema que encontré muy lindo, y fíjense cómo muestra como el vaso linfático las células no están pegadas, sino que están adosadas entre sí. Y esto es muy importante el conocimiento para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen maniobra de drenaje linfático manual, ustedes no actúan sobre el gran vaso linfático, sobre la corriente linfática más importante. Y por eso nos sirven para nuestro concepto esas maniobras de drenaje linfático longitudinales, ni con crema, sino que tiene que ser, como dicen las distintas maniobras que existen en el drenaje linfático manual, la estimulación de la microcirculación y las maniobras de evacuación. ¿Por qué? Porque al hacer los fenómenos de la microcirculación, actúo sobre estas microfibrillas, por eso no tengo que usar crema, porque tracciono de estas microfibrillas. ¿Y qué hacen estas microfibrillas? Se estimulan y se abren estas compuertas. Y al abrirse estas compuertas provoco el ingreso de esta sustancia para después, cuando hago las maniobras de evacuación, esto vaya evacuando y vaya llevando hacia donde yo quiero ir. Acá ven un vaso linfático, un cortistológico. Y miren lo importante que es esto, miren lo delicado que es el vaso linfático. Esta es una microscopía óptica donde se ve el vaso linfático. El vaso linfático tiene una válvula en cúspide. Ustedes ven como el vaso linfático hace su invaginación para formar su válvula. O sea que ustedes cuando hacen el estímulo, hacen que pase, después que actúa sobre la microcirculación, pase
pase a través de la válvula y ustedes provocan la progresión de lo que hay dentro del vaso linfático. Pero el vaso linfático tiene moduladores de la contractilidad y tenemos circulantes o intersticiales, neuromoduladores y los que son autocrinos o fundamentalmente los que son hormonales. Fíjense, los activadores son la bradiquinina, la serotonina y la histamina, que era lo que yo les decía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de microcirculación? Que yo les decía que cuando se provoca todo ese sistema, ahí se libera histamina y serotonina. Y esto es importante, muy importante que lo conozcan. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Porque el sistema linfático, el primer síntoma de edema que tenemos en cualquier paciente es el prurito, la picazón. Por ejemplo, una mujer que está operada de mama, que tiene una mastectomía, que tiene un vaciamiento axilar, que tiene radioterapia, que tiene un linfedema post tratamiento de cáncer de mama incipiente, estabilizado, y la enferma viene un día y me dice, doctor, me pica el dorso de la mano porque le está descompensando el sistema linfático, por la gran cantidad que tiene de secreción de histamina y serotonina. Y también hay inhibidores, fíjense que la serotonina, como es activadora también cuando tiene una gran cantidad de serotonina, es inhibidora. Las prostaglandinas, la gran cantidad de agua, los neuromoduladores, vamos a bajar la imagen, aquí está para que ustedes vean, ustedes fíjense la cantidad de activadores e inhibidores que hay. Por eso es tan importante cuando yo les mostraba ese filum terminalis, ahí esos filetes nerviosos que van llevando todos estos elementos y que van segregando estas sustancias. Y los autocrinos y paracrinos, que son todos estos activadores que tenemos aquí a nivel del sistema linfático, del sistema intersticial. Y ustedes fíjense otro corte de otro vaso linfático. Y miren ustedes la válvula acá, como ya está abierta la válvula, y miren la invaginación que tiene a este nivel. Esto que tenemos acá es una imagen de una microscopía electrónica, del linfangión. ¿Qué es el linfangión? El linfangión es la unidad anatómica y funcional del sistema linfático. Es el pedacito del sistema linfático que hay entre dos válvulas. Eso es el linfangión. Y eso es lo que se contrae, cuando yo le decía, después de que se hace el intercambio de agua entre el espacio intersticial y el vaso linfático inicial, se contrae el linfangión, se contrae este elemento. Entre este elemento y este otro elemento está esto que ustedes ven acá, que es la válvula linfática. ¿Ven ahí? Como se hace la válvula linfática. Entonces, esto, como más grande lo vemos cómo llega, cómo se invagina, forma la valvulita linfática, fíjense cómo forma la valvulita linfática. El otro linfangión es como que se incorpora como en un beso a nivel de linfangión anterior. Todo lo que ven acá ustedes es el espacio intersticial, es donde está imbuido esto. Y es muy importante el mecanismo y la noción que ustedes tengan que el espacio intersticial es lo que tienen que tener siempre en buen estado, porque ustedes pueden ser los grandes personas para hacer ese tratamiento, pero si usted no tiene un espacio intersticial correcto, es un espacio intersticial que está fibrosado. Al estar fibrosado quiere decir que tiene muchas fibras colágenas. Las fibras colágenas se forman a través de la proteína de alta peso molecular, y el colágeno también es una proteína de alta peso molecular. Provocan fibrosis, las fibrosis atrapan a las microfibrillas, esas que yo les mostraba. Evitamos ese micromecanismo que ahora vamos a ver en microscopía electrónica de apertura y cierre de esas compuertas. Y ustedes no lo van a poder hacer. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros que tenemos que actuar sobre el espacio intersticial. Sobre el sistema linfático, y bueno, sí, actuamos, pero actuamos sobre el espacio intersticial, estimulando esas microfibrillas. Por eso los drenajes linfáticos se hacen sin crema, para que las maniobras que ustedes hagan actúen estimulando la piel, y la piel estimula a su vez esas pequeñas microfibrillas. Acá tienen un corte transversal longitudinal de un vaso linfático en microscopía electrónica, y ustedes fíjense qué importante, miren la válvula, cómo se mete, qué larga que es la válvula del vaso linfático. Otro concepto claro que tienen que tener. ¿Por qué tiene que tener un tiempo determinado el drenaje linfático? Muchas veces vienen los pacientes al consultorio y dicen, yo hice drenaje linfático, 200 sesiones de drenaje linfático no me hicieron. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien. ¿Y cómo hicieron?
y me cuentan una técnica perfecta. ¿Cuánto tardaron? 15 minutos. Y eso está mal, porque tiene que tener un tiempo determinado. Primero para estimular las microfibrillas y después para hacer que estas válvulas se abran y se cierren y le demos tiempo a abrirse y cerrarse. Fíjense que el flapeo de esta válvula es totalmente diferente al flapeo de una válvula venosa. Ustedes fíjense lo larga que es. La válvula venosa es muy cortita. Cortita, es bicúspide también, pero muy cortita. Entonces se abre y se cierra rápidamente. Esta no, esta se abre y luego se cierra. Acá ven el interior del vaso linfático. Y acá ven las proteínas de alto peso molecular. El agua, por supuesto, que no se ve, a este nivel. Y miren ustedes, esto que ustedes tienen acá, es donde está metido el vaso linfático, que es el esputo intersticial. Ahí es donde ustedes trabajan, en el esputo intersticial. Y ustedes recuerden que ustedes siempre van a trabajar sobre el sistema linfático superficial. O sea, es muy difícil que actúen sobre el sistema linfático profundo. Y para actuar sobre el sistema linfático superficial tienen que retener el concepto de que el tejido adiposo, o el tejido graso, o el tejido celular de los miembros tienen dos capas. Una capa granular y una capa laminar. Y entre medio de las dos capas hay una fascia. El sistema linfático está debajo de esa fascia. O sea que la presión que ustedes tienen que hacer es una presión muy suave, no es una presión muy brusca. O sea, la gente cuando dice, a mí me duele cuando me hacen la linfático manual, me dejan el miembro colorado, está mal hecho. Por eso tiene que ser muy suave. Y normalmente las que hacen drenaje linfático manual y se dedican a esto, no pueden hacer otro tipo de terapia, porque se dedican a hacer terapia traumatológica o neurológica. La maniobrabilidad, la potencia, la fuerza que le tienen que dar es completamente diferente. Y acá viene una válvula vista desde arriba, o sea, un corte transversal. Ustedes fíjense qué delicado que es el sistema linfático, que prácticamente es transparente. ¿Ven cómo se ve para el otro lado? Acá ven las proteínas, acá ven bacterias, celulares, y miren cómo está insertado a nivel del espacio intersticial. Ustedes acá actúan cuando hacen la maniobra de reabsorción. Acá actúan. Cuando hacen la maniobra de evacuación, actúan sobre el conducto linfático. Pero si ustedes no hacen las maniobras de reabsorción, nunca en su vida van a poder hacer un buen drenaje linfático manual. Y acá tenemos esta imagen, que es otra imagen muy interesante, que es como si yo tomaría un trocito del linfático inicial. ¿No? Fíjense qué ampliación tiene. Miren ustedes, esto es extravascular, esto es intravascular. En este momento, miren ustedes, que la parte extravascular está sucia, ¿ven? Acá hay agua, dendritos celulares, histamina, serotonina, proteínas de alto peso molecular y todos los elementos. ¿Y se provocó qué? Se provocó la contracción de las microfibrillas de 50 Armstrong y la relajación de las microfibrillas de 100 Armstrong. Entonces, cuando se provoca ese mecanismo, en toda la parte circular del vaso linfático, se abren las compuertas y estas sustancias, ¿qué van a hacer? Van a pasar por acá, por diferencia de presiones, porque la presión hidrostática y la presión oncótica dentro del vaso linfático es menor que fuera del vaso linfático. Entonces, entran las proteínas, entra el agua, entran los dendritos celulares, entran todos los elementos que están acá y va a pasar esto. Cuando pasa todo, se cierra nuevamente. Se adosa una célula con la otra. Y tenemos todo, fíjense cómo queda limpio el espacio intersticial y queda sucio la parte endovascular. Esta foto son de un gran investigador polaco que se llama Olszewski. Y fíjense ustedes, acá dijimos, recién pasa todo esto. ¿Y qué va a pasar acá? Voy a tener muy poca presión hidrostática acá y mucha presión hidrostática dentro del vaso linfático. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que por un fenómeno de membrana. ¿Qué significa fenómeno de membrana? Es como cuando íbamos al colegio y poníamos un secante, poníamos agua con sal y agua sin sal. Pasaba por el secante, del agua sin sal al agua con sal. Entonces, fíjense ustedes, como acá empieza a pasar agua, pasa agua, pasa agua, pasa agua, pasa agua, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se equilibra la presión hidrostática extravascular de la presión hidrostática intravascular. Y en ese momento el linfático inicial se contrae y lo manda hacia el linfangión, al primer linfangión y de ahí al linfangión que le sigue.
Miren ustedes, esta es la parte reticular del espacio intersticial. Esto es todo el espacio intersticial. Acá miren proteínas de alto peso molecular, detritos celulares, bacterias, distintos elementos que ustedes ven acá. ¿Qué pasa cuando las proteínas de alto peso molecular quedan en el espacio intersticial? ¿Qué pasa? Se empieza a provocar, las proteínas de alto peso molecular hay un montón de proteínas. Se empieza a provocar una fibrosis. Y esa fibrosis tiene un gran problema. Provoca fibrosis a nivel de este espacio, esa fibrosis atrapa el sistema linfático, pero además esa fibrosis comienza a las fibras colágenas a hacer una especie de enmarañado. ¿Al lado de dónde? Al lado del capilar arterial. Y al hacer ese enmarañado al lado del capilar arterial, ¿qué hace? Provoca una alteración en el intercambio de oxígeno entre la piel y el capilar arterial. Y ahí empezamos a tener todos los fenómenos que nosotros vemos en la patología de hematofibrosis. Además, esa fibrosis provoca como si fuera que provoca celdas en el tejido celular subcutáneo, que es lo que ustedes después conocen como piel de naranja cuando ustedes lo apretan. ¿Por qué? Porque quedan como si fueran pelotitas de grasa que están rodeadas de fibras colágenas. Ahí hay que actuar rápidamente y poder evacuar todas esas fibras colágenas. Además, a nivel arterial, provoca una secreción, provoca de radicales libres, de procesos inflamatorios. Y esos procesos inflamatorios provocan que los glóbulos rojos empiecen a perder deformabilidad. Al perder deformabilidad el glóbulo rojo, ustedes ven que el glóbulo rojo se deforma para llegar a los lugares más pequeños. No llega a los lugares más pequeños y se empiezan a poner en posición de pila de moneda, uno arriba del otro. Y al ponerse en pila de moneda pasan microtrombosis de los vasitos más pequeños, alterando aún más el intercambio de oxígeno que hay entre la piel, el tejido celular subcutáneo, entre el capilar arterial y el espacio intersticial. Antes de terminar, les quiero mostrar esto, porque bueno, nosotros vimos todo esto, pero cuando llega un paciente con un edema, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. No todos los edemas son para hacer anagenofático manual, porque hay momentos que tenemos que tener mucho cuidado, porque los pacientes pueden tener graves problemas. Entonces, si un paciente viene con un flevedema, el flevedema es un edema que tiene mucha agua y pocas proteínas. ¿Y dónde aparece? En la insuficiencia venosa crónica y en la trombosis venosa profunda. ¿Y por qué aparece? Porque ustedes recuerden, vieron el capilar venoso que nosotros veíamos, hay una hipertensión en el capilar venoso. Al haber una hipertensión en el capilar venoso no permite la entrada de proteínas ni permite la entrada de agua, por la presión que hay, y eso queda a nivel del espacio intersticial. La consistencia es blanda, la localización es perimalolar, o sea, en los maliolos. La piel puede estar discrómica, porque está discrómica, porque los glóbulos rojos pueden rodar y salir, puede haber como si fuera una salida de los capilares por la hipertensión de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo adentro tiene hierro, el hierro se oxida y provoca esa mancha color hoja seca a ese nivel. Puede tener dolor y en el decúbito desaparece. Estos son los pacientes que dicen que a la mañana se levantan con las piernas totalmente deshinchadas. El linfedema es un edema de alta proteína y de bajo flujo. Puede ser primario o secundario. Se puede deber, ya sea secundario por fenómenos iatrogénicos, accidentes, cirugías terapéuticas, y el primario porque nacen los pacientes. Empieza siendo blando y termina siendo un edema duro. Empieza del pie normalmente y después proximal, excepto los linfedemas oncológicos que empiezan de proximal a distal. La piel es pálida, pueden no tener dolor, el dolor es muy básico, sino que el dolor lo tienen cuando el linfedema es agudo. No todos los linfedemas son crónicos, cuando el linfedema es agudo, por la distensión brusca de la piel tienen dolor, y con el decúbito no desaparece. El lipedema, que es la gran diferenciación que ustedes tienen que hacer del linfedema con el lipedema, es un edema característico, es un edema que está en el tejido celular subcutáneo y tiene la característica que llega hasta el tobillo y respeta el pie. Nunca en un lipedema ustedes van a ver que el pie está tomado. Es blando, es supramalleolar, la piel está conservada. Sí, puede tener dolor,
por inflamación solamente y no desaparecen en el decúbito. Y después están estas causas que tienen que tener mucho cuidado, que son las causas centrales. Por eso ustedes, como yo digo siempre, son el primer escalón, muchas veces, el primer escalón sanitario que ven los pacientes. En la señora de la esquina se le hinchan los pies, la van a ver a ustedes. Y ustedes tienen que hacer un pequeño interrogatorio. ¿Toma remedios? ¿Qué remedios toma? ¿Sufre del corazón? ¿Sufre del riñón? ¿Sufre del hígado? ¿Tiene presión alta? ¿No tiene presión alta? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué? No, los pacientes normalmente dicen, yo no tengo presión. ¿Y qué remedios toma? Y le cuentan que toma un antihipertensivo. Entonces, una paciente hipertensa que toma un antihipertensivo. ¿Verdad? ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Si hay una insuficiencia renal, si hay una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, si tiene antecedentes de un cáncer, si tiene un problema hormonal, si tiene un problema vascular. Y son blandos estos edemas. Son edemas que desaparecen también a la noche, son distales. También está el edema acá, que no está puesto, pero es el edema postural, el edema de los viejitos, que es el edema de la gente que está mucho tiempo sentada. El edema brillante, tiene dolor, puede tener dolor, y en el decúbito desaparece. ¿Por qué? Porque se reabsorbe toda el agua. Está en los pies, se reabsorbe y va a la circulación. Hay que tener mucho cuidado. No está contraindicado el tratamiento si ustedes ven que el paciente está compensado. Yo les aconsejo a ustedes que antes de hacer cualquier tratamiento le hagan una notita al médico tratante y él les autorice por escrito realizar el tratamiento para cubrirse de cualquier problema médico. Y los otros son los antecedentes oncológicos, hormonales. Ustedes recuerden y van a ver ahora que cuando ustedes empiezan a hacer interrogatorio, todas las pacientes toman levotiroxina, toman hormona tiroides. Todas las pacientes tienen un problema hormonal. Entonces, el edema es blando, es distal, puede ser discrómico, tiene dolor, el edema vascular. Y el edema vascular, ¿cuál es? Es el edema del diabético, es el edema del que tiene una alteración vascular importante, que tiene una obstrucción arterial. Entonces hay que preguntarle al médico si realmente se puede hacer esa patología. Y acá ven que es un enfermo, tiene dolor, y acá tienen que preguntarle, ¿cuándo se va a dormir? ¿Duerme con la pierna arriba de la cama o la pierna abajo de la cama? No, yo no puedo poner la pierna arriba de la cama porque me duele. Entonces, atención, a ese enfermo no hay que tocarlo, hay que mandarlo al médico vascular, para que lo estudie y vea qué tipo de tratamiento hay que hacerle, y no le van a hacer daño. Y en el decúbito, puede desaparecer. Bueno, acá llegamos al final y les quería mostrar a mis dos maestros, el profesor Isidro Kaplan, que es el que me enseñó todo lo que es anatomía, y el profesor Hermenegildo Enrisi, que fue mi jefe en el hospital militar y fue el que me enseñó todo lo que es clínica y cirugía de esta patología. Y les comento que pueden bajar de mi página web, www.centrosiuchi.com, van a productos, buscan Sexto Consenso Latinoamericano de Tratamiento del Linfedema, y pueden bajar este libro gratuitamente, y después si quieren lo imprimen y lo dejan en la computadora. Así que muchas gracias por su atención, y para mí fue un honor haber podido compartir con ustedes este día tan importante, que es el 25 aniversario de la Federación Argentina de Cosmetología.